Ministro de Defensa ruso denuncia presión sin precedentes contra Venezuela. Moscú y Caracas acusan a Washington de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela a raíz de su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mientras que Estados Unidos cuestiona la presencia de militares rusos en el país. Moscú. Estados Unidos considera la posibilidad de utilizar la fuerza contra los países de América Latina y ejerce una presión sin precedentes contra Venezuela, aseguró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, durante la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú que comienza este miércoles. En el hemisferio occidental, Estados Unidos da nueva vida a la doctrina Monroe, cuyo objetivo es limitar la soberanía de los estados latinoamericanos, presionar a los países que llevan a cabo una política no acorde a los intereses de Washington, afirmó, citado por Interfax. Según el titular de Defensa, un ejemplo característico es la situación en Venezuela, donde el gobierno legítimo está sometido a una presión externa sin precedentes. Shoigu indicó que para ello se utiliza todo el arsenal de medios disponibles, incluyendo la fuerza. El ministro añadió que Rusia tiene la intención de fortalecer las relaciones con los países de América Latina. Tenemos en esta región a muchos amigos y aliados tradicionales. Se trata de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Chile. Valoramos altamente el nivel de confianza alcanzado y continuaremos trabajando para que crezca, afirmó. A principios de abril, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, afirmó que Rusia no conoce ni ve a otro presidente de Venezuela que no sea Nicolás Maduro y reiteró su total respaldo al gobierno que éste encabeza. Sergei Shoigu habló durante la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú. Acusó a Estados Unidos de ejercer una presión externa sin precedentes sobre el régimen de Nicolás Maduro e hizo una lista de amigos tradicionales en Sudamérica. Estados Unidos considera la posibilidad de utilizar la fuerza contra los países de América Latina y ejerce una presión sin precedentes contra Venezuela, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, durante la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú que comienza este miércoles. En el hemisferio occidental, Estados Unidos da nueva vida a la doctrina Monroe, cuyo objetivo es limitar la soberanía de los estados latinoamericanos, presionar a los países que llevan a cabo una política no acorde a los intereses de Washington, afirmó, citado por Interfax. Según el titular de Defensa, un ejemplo característico es la situación en Venezuela, donde el gobierno legítimo está sometido a una presión externa sin precedentes. Shoigu indicó que para ello se utiliza todo el arsenal de medios disponibles, incluyendo la fuerza. El ministro añadió que Rusia tiene la intención de fortalecer las relaciones con los países de América Latina. Tenemos en esta región a muchos amigos y aliados tradicionales. Se trata de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Chile. Valoramos altamente el nivel de confianza alcanzado y continuaremos trabajando para que crezca, afirmó. A principios de abril, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, afirmó que Rusia no conoce ni ve a otro presidente de Venezuela que no sea Nicolás Maduro y reiteró su total respaldo al gobierno que éste encabeza. Moscú y Caracas acusan a Washington de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela a raíz de su apoyo al líder de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país, Juan Guaidó, mientras que Estados Unidos cuestiona la presencia de militares rusos en el país latinoamericano.
Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero Guaidó se declarase mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y lograse el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido Estados Unidos, y una veintena de naciones europeas. La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla. Estados Unidos considera la posibilidad de utilizar la fuerza contra los países de América Latina y ejerce una presión sin precedentes contra Venezuela, declaró hoy el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, durante la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú que comienza este miércoles. En el hemisferio occidental Estados Unidos da nueva vida a la doctrina Monroe, cuyo objetivo es limitar la soberanía de los estados latinoamericanos, presionar a los países que llevan a cabo una política no acorde a los intereses de Washington, afirmó, citado por Interfax. Según el titular de Defensa, un ejemplo característico es la situación en Venezuela, donde el gobierno legítimo está sometido a una presión externa sin precedentes. Shoigu indicó que para ello se utiliza todo el arsenal de medios disponibles, incluyendo la fuerza. El ministro añadió que tiene la intención de fortalecer las relaciones con los países de América Latina. Tenemos en esta región a muchos amigos y aliados tradicionales. Se trata de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Chile. Valoramos altamente el nivel de confianza alcanzado y continuaremos trabajando para que crezca, afirmó. A principios de abril, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, afirmó que Rusia no conoce ni ve a otro presidente de Venezuela que no sea Nicolás Maduro y reiteró su total respaldo al gobierno que éste encabeza. Moscú y Caracas acusan a Washington de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela a raíz de su apoyo al líder de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país, Juan Guaidó, mientras que Estados Unidos cuestiona la presencia de militares rusos en el país latinoamericano. Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el pasado 23 de enero Guaidó se declarase mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y lograse el respaldo de buena parte de los países del continente americano, incluido Estados Unidos, y una veintena de naciones europeas. La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una emergencia humanitaria compleja y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla. EU contempla el uso de la fuerza para influir en los países latinoamericanos y está ejerciendo una presión sin precedentes sobre Venezuela, dijo este miércoles el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. En el hemisferio occidental, EU está retomando la doctrina Monroe, cuyo objetivo es limitar la soberanía de los países latinoamericanos, presionar a aquellos que no siguen las mismas políticas que Washington. Como instrumento de presión tienen en cuenta todos los métodos posibles, incluida la fuerza, comentó el ministro. El mejor ejemplo es la situación en Venezuela, donde el gobierno legítimo está expuesto a una presión externa sin precedentes, agregó. La doctrina Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos,
fue elaborada en 1893 y establecía que cualquier intervención de los países europeos en el continente americano sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de EU. A principios del siglo XX, esa doctrina fue complementada con la tesis de que los conflictos en Latinoamérica deberían ser resueltos por Washington, incluso a través de intervenciones militares. Durante la Guerra Fría, esa política fue utilizada para combatir la influencia soviética y la propagación del socialismo en Cuba y otros países de la región. EU acusa a Rusia de intervenir en Venezuela y ha advertido sobre una posible intervención armada en la nación sudamericana incluso sin la aprobación de la ONU y de los demás países de la región. Rusia intervino. Ellos fueron contra la dirección de Venezuela. Ellos intervinieron sin autoridad, aseveró a mediados de abril el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en referencia a la presencia de especialistas militares rusos en territorio venezolano en el marco de la cooperación técnico-militar entre Moscú y Caracas. Según Pompeo, los rusos se desplazaron a Venezuela no para apoyar al presidente autoproclamado Juan Guaidó, quien en opinión de EU es el líder debidamente elegido, sino para apoyar a Nicolás Maduro, quien hoy es el líder de Venezuela. Washington también acusa a China de contribuir al desplome económico de Venezuela financiando al gobierno de Maduro. Pompeo incluso tildó a Pekín de hipócrita por instar a la no intervención en los asuntos de Caracas. El gigante asiático por su parte reiteró que la situación en Venezuela debe ser resuelta por el pueblo venezolano sin la intervención de actores externos. China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para ayudar a que Venezuela recupere su estabilidad. Mientras tanto, desarrollaremos firmemente nuestra cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa con los países latinoamericanos, afirmó la semana pasada el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lu Kang, refiriéndose a las críticas de Washington sobre la política de Pekín en el subcontinente. Además, el vocero recordó que América Latina no pertenece a ningún país, ni es el patio trasera de nadie.